Lo ocultan, es hora de que sepas la verdad sobre la humanidad. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre la humanidad fuera solo una fracción de la verdad? Imagínese descubrir secretos tan profundos que cambien toda su comprensión del mundo y su lugar en él. Bienvenido a Ellos lo ocultan, un libro que lo llevará en un emocionante viaje para descubrir verdades ocultas que se han mantenido ocultas al público. ¿Alguna vez has sentido que hay más en la historia de lo que te han contado? ¿Que bajo la superficie de la vida cotidiana se esconde una realidad más profunda y oculta esperando ser descubierta? Este libro es su guía para eliminar las capas de engaño y revelar las verdades que se han ocultado deliberadamente a la vista. El viaje comienza ahora y promete ser nada menos que revolucionario. El primer paso en este viaje es comprender por qué se han ocultado estas verdades. A lo largo de la historia, el conocimiento ha sido poder. Quienes tienen el control a menudo han ocultado información para mantener su dominio. Al ocultar ciertas verdades a las masas, han moldeado nuestras percepciones y controlado nuestros destinos. Este libro expondrá los mecanismos de este control y le brindará el conocimiento necesario para abrirse paso. Profundizaremos en los reinos de la historia oculta, explorando eventos y descubrimientos que han sido borrados de los libros de texto y del discurso público. Desde civilizaciones antiguas con tecnologías avanzadas hasta momentos cruciales de la historia que han sido alterados o suprimidos, aprenderá sobre las piezas del rompecabezas que se han omitido intencionalmente. Este conocimiento le ayudará a ver el panorama más amplio y comprender el verdadero potencial de la humanidad. A continuación, exploramos los secretos del potencial humano que se le han ocultado. La sociedad moderna a menudo limita nuestra comprensión de lo que realmente somos capaces de hacer. Este libro revelará conocimientos reprimidos sobre la mente, el cuerpo y el espíritu humanos. Descubrirá técnicas para desbloquear sus habilidades latentes, mejorar su intuición y alcanzar niveles de conciencia que antes se consideraban inalcanzables. La ciencia y la espiritualidad, a menudo vistas como fuerzas opuestas, de hecho están profundamente entrelazadas. Este libro cerrará la brecha entre los dos y le mostrará cómo la sabiduría antigua y la ciencia moderna convergen para revelar verdades profundas sobre nuestra existencia. Al comprender esta conexión, obtendrás conocimiento sobre la naturaleza de la realidad y tu papel dentro de ella. Es importante tener en cuenta que la verdad tiene la capacidad de liberarte a medida que avanzas en este viaje de profunda transformación. Al descubrir las verdades ocultas sobre la humanidad, podrás reclamar tu poder, ampliar tu comprensión y desbloquear todo tu potencial. Cuando te encuentras en el umbral de este viaje, las puertas de la percepción se abren con un chirrido, revelando un laberinto de secretos y misterios que esperan ser explorados. Estás a punto de emprender un camino que desafía todo lo que creías saber sobre la humanidad. Con cada paso, el velo del engaño se levanta, exponiendo las dinámicas ocultas que han dado forma a nuestro mundo. ¿Pero estás preparado para afrontar la verdad? Los secretos escondidos en las sombras del pasado de la humanidad están a punto de ser desvelados y es hora de que sepas la verdad. Pero primero debes estar dispuesto a cuestionarlo todo. Notamos que el 72% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Bienvenido a Lo Ocultan, es hora de que sepas la verdad sobre la humanidad. Comencemos este viaje juntos y revelemos las verdades que cambiarán tu vida para siempre. Capítulo 1. Desentrañando los misterios de la humanidad. A medida que te embarcas en este viaje para desentrañar los misterios de la humanidad, es probable que encuentres más preguntas que respuestas, y es importante reconocer que la verdad a menudo se encuentra oculta bajo la superficie de nuestra conciencia colectiva.
Es posible que se enfrente a realidades incómodas, desafíe sus propios prejuicios y cuestione las narrativas que le han transmitido. Es imperativo abordar este viaje con una mente crítica y abierta, dispuesta a considerar ideas y perspectivas no convencionales. A medida que explores más profundamente, comenzarás a notar patrones e inconsistencias en las narrativas dominantes. Quizás empiece a preguntarse por qué se suprime o distorsiona cierta información y por qué algunas verdades se ocultan deliberadamente de la vista del público. Es crucial reconocer que la búsqueda de la verdad a menudo encuentra resistencia y que quien la busca debe estar preparado para enfrentar el escepticismo, el ridículo e incluso la hostilidad. Su viaje requerirá que navegue por las complejidades de la naturaleza humana, donde los motivos a menudo están envueltos en ambigüedad y las líneas entre la verdad y el engaño se difuminan. Necesitará desarrollar un agudo sentido de discernimiento, separando los hechos de la ficción y reconociendo las manipulaciones sutiles que dan forma a nuestras percepciones. Capítulo 2. Descubriendo la verdad oculta. Tendrás que profundizar en las capas de engaño y desinformación para descubrir la verdad oculta, que a menudo se encuentra oculta a plena vista, esperando ser descifrada por aquellos dispuestos a cuestionarlo todo. Es crucial arrojar luz sobre los secretos que se le han ocultado, y comienza con el reconocimiento de las influencias sutiles pero omnipresentes que dan forma a sus percepciones. Da un paso atrás y examina la información que te han proporcionado. ¿Ha sido diseñado para servir a una agenda particular? ¿Hay inconsistencias o contradicciones que se han pasado por alto? No tenga miedo de desafiar las narrativas que se le han presentado como hechos. En lugar de ello, analice la evidencia y considere explicaciones alternativas. A medida que explores más, comenzarás a notar patrones y conexiones que antes estaban ocultos. Es vital mantener una buena dosis de escepticismo, reconociendo que la verdad a menudo queda oscurecida por capas de tergiversación, propaganda y manipulación. Capítulo 3. Descifrando la intención del poder. ¿Qué motiva a quienes detentan el poder a dar forma a narrativas públicas y que revelan sus acciones sobre sus verdaderas intenciones? A medida que explores más profundamente el mundo del poder y el control, comenzarás a notar patrones e inconsistencias que plantean más preguntas que respuestas. Es importante examinar las intenciones detrás de las acciones de quienes están en el poder, ya que sus motivos pueden tener un gran impacto en su vida y en el mundo que lo rodea. Quizás se pregunte, ¿por qué quienes están en el poder sienten la necesidad de manipular la opinión pública y moldear la narrativa a su favor? ¿Es para mantener el control, ocultar la verdad o promover sus propios intereses? Al analizar sus acciones y las consecuencias que siguen, comenzará a descubrir las motivaciones subyacentes que impulsan sus decisiones. Al examinar las acciones de quienes están en el poder, probablemente descubrirá inconsistencias y contradicciones que revelen sus verdaderas intenciones. Es posible que descubra que sus palabras y acciones a menudo se contradicen entre sí, o que sus políticas tienen consecuencias no deseadas que benefician solo a unos pocos elegidos. Capítulo 4. Exploración de los orígenes de la humanidad. Al explorar los misterios de la existencia humana, te verás obligado a afrontar la pregunta más fundamental de todas: ¿de dónde vino la humanidad? Esta investigación ha desconcertado a eruditos, teólogos y científicos durante siglos, y las respuestas siguen estando envueltas en incertidumbre. A medida que te aventures en el corazón de este enigma, encontrarás un laberinto de teorías, leyendas y mitos que se han propagado a través de culturas y civilizaciones. Descubrirá que la narrativa tradicional de la evolución humana, arraigada en el trabajo innovador de Charles Darwin, postula que los humanos surgieron de un ancestro común con los primates. Sin embargo, esta teoría no está exenta de críticas y el debate continúa. Algunos sostienen que el registro fósil está incompleto, mientras que otros señalan la aparición repentina de formas de vida complejas en el registro geológico, desafiando el gradualismo predicho por la evolución.
A medida que profundices, descubrirás explicaciones alternativas, como la hipótesis del antiguo astronauta, que sugiere que seres extraterrestres intervinieron en la evolución humana. Si bien esta idea puede parecer descabellada, es crucial examinar la riqueza de estructuras y artefactos antiguos que desafían la explicación por medios convencionales. En última instancia, los orígenes de la humanidad siguen siendo un profundo misterio y, a medida que examina la evidencia, cuestiona las narrativas predominantes y forma sus propias conclusiones. ¿Se encontrará alineado con el consenso científico o se aventurará por un camino menos convencional? El viaje comienza ahora y la verdad, al igual que los orígenes de la humanidad, sigue siendo esquiva, esperando ser desenterrada. Capítulo 5. Desenmarañando la red del engaño. A medida que comienzas el desafiante viaje para desentrañar la red de engaños, se vuelve cada vez más claro que la verdad sobre los orígenes de la humanidad ha estado envuelta en secreto, medias verdades y mentiras descaradas. No puedes evitar preguntarte qué se oculta y por qué. Cuanto más investigas, más te das cuenta de que la narrativa que se te presenta está plagada de inconsistencias y contradicciones. Empiezas a cuestionar las motivaciones detrás del secreto. ¿Quiénes están en el poder están tratando de protegernos de una dura realidad o esconden algo más siniestro? Las líneas entre la realidad y la ficción se desdibujan y tendrás que navegar por el laberinto del engaño por tu cuenta. Cada nuevo descubrimiento plantea más preguntas y te ves obligado a enfrentar la posibilidad de que todo lo que creías saber sobre el pasado de la humanidad sea una ilusión cuidadosamente elaborada. A medida que continúes quitando las capas de engaño, comenzarás a reconocer patrones y conexiones que antes estaban ocultas a la vista. Los puntos comienzan a conectarse y surge una nueva imagen, una que es muy diferente de la que le vendieron. Empiezas a ver que la verdad no es lo que parece y que la red de engaños es mucho más compleja e intrincada de lo que jamás imaginaste. El viaje es desafiante, pero te impulsa una curiosidad insaciable por descubrir la verdad, por incómoda que sea. Capítulo 6. Secretos detrás de las civilizaciones antiguas. Te ves obligado a reexaminar los libros de historia porque cuanto más aprendes sobre las civilizaciones antiguas, más te das cuenta de que sus logros parecen desafiar la narrativa convencional del progreso humano. Las imponentes estructuras, las intrincadas tallas y los sofisticados sistemas de irrigación de las culturas antiguas te hacen preguntarte, ¿cómo lo lograron? Resulta que las respuestas están rodeadas de misterio. Profundice más y encontrará que muchas civilizaciones antiguas compartían extrañas similitudes, a pesar de ser geográfica y cronológicamente dispares. Las pirámides de Giza, los megalitos de Stonehenge y los templos de Angkor Wat exhiben un inquietante nivel de precisión y destreza de ingeniería. No se puede evitar preguntar, ¿qué impulsó a estas culturas antiguas a alcanzar logros tan monumentales? Mire más de cerca y notará que muchos textos antiguos y tradiciones orales hablan de sabiduría antigua, dioses y seres de otro mundo. ¿Eran meras construcciones mitológicas o tenían un significado más profundo? Cuanto más se analiza la evidencia, más se empieza a cuestionar la narrativa oficial de la historia humana. Es como si hubiera un hilo oculto que conecta estas civilizaciones antiguas, esperando ser desenredado. Capítulo 7. El papel de la sabiduría antigua. Si bien los logros monumentales de las civilizaciones antiguas siguen siendo desconcertantes, su sabiduría y conocimiento, tal como están registrados en textos antiguos y tradiciones orales, pueden ser la clave para comprender las fuerzas impulsoras detrás de sus logros. Mientras explora los misterios del pasado, quizás se pregunte, ¿qué secretos poseían estas antiguas culturas que les permitieron construir majestuosas estructuras, desarrollar sofisticados sistemas de gobierno y hacer descubrimientos innovadores? Se podría suponer que estos logros fueron únicamente el resultado de avances tecnológicos o pura suerte. Sin embargo, es posible que haya más en la historia.
¿Qué pasaría si la sabiduría antigua, arraigada en principios espirituales y filosóficos, desempeñara un papel importante en la configuración de sus logros? Descubrirá que los textos antiguos, como los Vedas, el Tao Te Ching y los escritos de los antiguos filósofos griegos, contienen conocimientos profundos sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia humana y la interconexión de todas las cosas. A medida que investigue estos textos, comenzará a notar temas y patrones recurrentes que parecen trascender el tiempo y la cultura. Podríamos empezar a sospechar que estas antiguas tradiciones de sabiduría contienen las claves para comprender la dinámica subyacente que impulsó el progreso humano. Pero quizás también te preguntes, ¿cuál es la relevancia de la sabiduría antigua para nuestro mundo moderno? ¿Tiene algún significado para nuestras vidas hoy? Capítulo 8. Desmentiendo los mitos de la historia. Resulta que la historia no siempre es lo que parece, y las historias que nos han contado sobre el pasado a menudo ocultan más de lo que revelan. A medida que explores más profundamente los anales del tiempo, descubrirás que la verdad a menudo está rodeada de misterio y lo que nos han enseñado es a menudo una versión diluida de la realidad. Descubrirás que los vencedores de guerras e imperios han escrito los libros de historia, a menudo tergiversando los hechos para adaptarlos a sus agendas. Comenzarás a cuestionar los motivos detrás de los cuentos antiguos y a preguntarte si los héroes que nos enseñaron a admirar eran realmente tan virtuosos como se decía. ¿Eran simplemente individuos hambrientos de poder que manipulaban los acontecimientos en su beneficio? A medida que vayas quitando las capas de engaño, descubrirás un rastro de verdades a medias, exageraciones e invenciones absolutas. Es hora de desacreditar los mitos de la historia, de separar la realidad de la ficción y de buscar las verdades ocultas que han quedado oscurecidas por el paso del tiempo. Necesitará desarrollar un ojo crítico para examinar cada cuenta, cada artefacto y cada documento. Esté preparado para desafiar sus suposiciones, para enfrentar la posibilidad de que todo lo que creía saber estaba mal. Mientras investiga en este viaje de descubrimiento, recuerde que la verdad suele ser compleja, confusa e incómoda. Pero solo confrontando las mentiras y verdades a medias que nos han contado podremos comenzar a comprender la verdadera naturaleza del pasado de la humanidad. Capítulo 9. Los patrones ocultos del tiempo. A medida que exploras más profundamente la estructura del tiempo, comienzan a surgir patrones que revelan un complejo tapiz de eventos que desafían las coincidencias e insinúan un diseño más deliberado. Empiezas a notar que ciertas fechas y eventos parecen estar conectados de maneras que no pueden explicarse únicamente por casualidad. Cuanto más investigas, más te das cuenta de que estos patrones no se limitan a un área única de la historia o la geografía. Parecen estar entretejidos en el tejido mismo de la experiencia humana. No puedes evitar preguntarte, ¿son estos patrones el resultado de la intención humana o de alguna otra fuerza más misteriosa? A medida que profundiza, comienza a cuestionar las narrativas oficiales y la forma en que se le ha presentado la historia. Las inconsistencias y contradicciones comienzan a acumularse y te quedan más preguntas que respuestas. ¿Qué está impulsando estos patrones? ¿Es un fenómeno natural o un diseño deliberado? Empiezas a ver el mundo bajo una luz diferente, como si se hubiera levantado el velo de la ignorancia. Cuanto más aprendes, más te das cuenta de lo poco que sabías. Los patrones ocultos del tiempo son como un rompecabezas, y cada nueva pieza de información es una parte esencial del panorama más amplio. A medida que continúas descubriendo la verdad, no puedes evitar sentir que estás en la cúspide de una gran revelación, una que podría cambiar todo lo que creías saber sobre la humanidad. Capítulo 10. Revelando la conexión cósmica. Estás a punto de toparte con una misteriosa sincronicidad entre eventos celestiales y momentos cruciales en la historia humana, lo que sugiere que el cosmos puede haber jugado un papel más práctico en la configuración de nuestro destino colectivo de lo que jamás imaginaste.
A medida que investigas más a fondo los misterios del universo, descubrirás que las civilizaciones antiguas estaban increíblemente en sintonía con los ritmos celestiales, y a menudo alineaban sus estructuras monumentales con cuerpos y eventos celestes. Los mayas, por ejemplo, construyeron sus templos en sincronía con los movimientos de Venus, mientras que los antiguos egipcios calibraron sus pirámides según los ciclos de Orión. Pero ¿y si estas culturas antiguas estuvieran en algo más profundo? ¿Qué pasa si el cosmos ha estado influyendo en los asuntos humanos de maneras tanto sutiles como profundas? Puede que seas escéptico, pero la evidencia es cada vez mayor. Las investigaciones han demostrado que las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal pueden afectar el comportamiento humano, provocando una mayor ansiedad y una toma de decisiones errática. De manera similar, los ciclos lunares se han relacionado con fluctuaciones en las tasas de criminalidad y el desempeño del mercado de valores. A medida que explore esta conexión cósmica, comenzará a cuestionar hasta qué punto la humanidad ha sido moldeada por fuerzas más allá de nuestro planeta. ¿Somos meros peones en un juego de ajedrez celestial, o podemos aprovechar estos ritmos cósmicos para descubrir nuestro verdadero potencial? Las respuestas, al igual que el universo mismo, siguen envueltas en un velo de misterio. Pero una cosa es segura: la verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Capítulo 11. Las enigmáticas fuerzas de la naturaleza. Explora los misterios de la naturaleza y encontrarás fuerzas enigmáticas que desafían toda explicación, desde las fascinantes exhibiciones de centellas hasta los inexplicables fenómenos de los círculos en las cosechas, lo que plantea la pregunta: ¿son estas anomalías meras aberraciones o evidencia de una realidad oculta? A medida que investigues más a fondo, descubrirás que estas fuerzas enigmáticas impregnan todos los aspectos de nuestro mundo natural, desde los espeluznantes susurros del viento hasta las inexplicables sincronicidades que gobiernan los ritmos de la vida. Comenzarás a preguntarte: ¿qué hay más allá del velo de nuestra realidad observable? ¿Son estas fuerzas simplemente fluctuaciones aleatorias o son parte de una red más amplia e interconectada de patrones y energías invisibles? Cuanto más exploras, más preguntas surgen. Tomemos, por ejemplo, el desconcertante caso del rayo en forma de bola, una esfera de luz flotante y brillante que desafía las leyes de la termodinámica. ¿Es un fenómeno natural o un vistazo a una dimensión oculta? ¿Y qué pasa con los círculos en las cosechas, esos patrones intrincados que parecen materializarse de la noche a la mañana, dejando tras de sí una inquietante sensación de propósito? Mientras navegas por el laberinto de los secretos de la naturaleza, descubrirás que la línea entre la realidad y lo desconocido comienza a desdibujarse. Las enigmáticas fuerzas de la naturaleza te invitan a investigar más a fondo, a cuestionar el tejido de nuestra realidad y las fuerzas que la moldean. ¿Darás un salto de fe y te aventurarás hacia lo desconocido, o seguirás atado a las limitaciones del pensamiento convencional? La elección es tuya, pero una cosa es segura: la verdad sobre la humanidad y los secretos de la naturaleza aguardan a quienes se atreven a hacer las preguntas. Capítulo 12. Descifrando el código de la realidad. Cada patrón oculto y anomalía en la naturaleza te susurra que hay más en la realidad de lo que parece y que es hora de explorar el código. Siempre has sentido que hay más en la vida que la rutina mundana que vives. Te atrae lo inexplicable, lo extraño y lo inexplicable. Estás listo para descubrir la verdad detrás de las capas de la realidad. A medida que investigas más profundamente, comienzas a notar extrañas coincidencias y sincronicidades que no pueden descartarse como mera casualidad. Empiezas a cuestionar el tejido de la realidad, preguntándote si hay un modelo oculto que gobierna el universo. No estás satisfecho con las explicaciones superficiales de la ciencia y la religión, anhelas una comprensión más profunda del cosmos. No estás solo en esta búsqueda de conocimiento. A lo largo de la historia, visionarios y rebeldes han desafiado el status quo,
buscando descubrir los patrones y códigos ocultos que gobiernan la realidad. Desde los místicos antiguos hasta los físicos modernos, la búsqueda de la verdad ha impulsado a la humanidad hacia adelante. Ahora es tu turno. ¿Estás listo para unirte a las filas de los curiosos y los valientes, para desafiar las normas y convenciones que han frenado a la humanidad durante tanto tiempo? Has llegado al punto en el que estás preparado para descifrar el código de la realidad y explorar los misterios que se esconden bajo la superficie. El viaje que tienes por delante no será fácil, pero estás listo para dar el primer paso. ¿Estás preparado para descubrir la verdad sobre la humanidad y la realidad que creías conocer? Capítulo 13. Profundizando en el inconsciente colectivo. A medida que te aventuras en el dominio del inconsciente colectivo, las sombras de la psique compartida de la humanidad comienzan a agitarse, susurrando secretos y misterios que desafían los límites de la experiencia individual. Este territorio, propuesto por Carl Jung, es un reservorio de arquetipos, símbolos universales y memorias colectivas que trascienden el tiempo y el espacio. A medida que explore más, descubrirá que el inconsciente colectivo es un tesoro de patrones ocultos que influyen en el pensamiento, las emociones y el comportamiento humanos. Quizás te preguntes, ¿qué hay dentro de este dominio místico? ¿Son estos arquetipos meras fantasías o ecos de una experiencia humana compartida? ¿Tienen la clave para comprender las contradicciones inherentes a la humanidad, como nuestra capacidad tanto para el bien como para el mal? Mientras navegas por este mundo laberíntico, encontrarás personajes como el tramposo, la madre y el héroe, figuras eternas que han cautivado la imaginación humana a través de culturas y siglos. Pero cuidado, porque el inconsciente colectivo es un territorio donde lo racional y lo irracional se confunden. Tendrás que atravesar la zona del crepúsculo de la psicología humana, donde las líneas entre la realidad y el mito se difuminan. ¿Estás preparado para enfrentar las sombras internas, para cuestionar el tejido mismo de la psique colectiva de la humanidad? Si es así, embárcate en este viaje, pero ten cuidado, los secretos que descubras pueden desafiar todo lo que creías saber sobre la humanidad. Capítulo 14. Desenredando el tapiz de la realidad. Más allá del velo de nuestra realidad cotidiana, estás a punto de descubrir los hilos de una narrativa oculta que sustenta la existencia humana, amenazando con alterar nuestras suposiciones más fundamentales sobre el mundo y nuestro lugar dentro de él. A medida que descubras las capas, comenzarás a notar inconsistencias en el tejido de la realidad, insinuando una red más compleja e interconectada de influencias que dan forma a nuestras vidas. Es como si los hilos de este tapiz estuvieran tejidos a partir de hebras dispares de historia, mitología y misticismo, esperando ser desenredados y comprendidos. Es posible que te encuentres cuestionando la naturaleza de la realidad, preguntándote si el mundo que experimentamos es simplemente una proyección, una simulación o una ilusión. Las líneas entre la realidad y la fantasía se difuminan y la noción de verdad objetiva se vuelve cada vez más turbia. Es vital abordar esta investigación con una saludable dosis de escepticismo, reconociendo que la búsqueda del conocimiento está plagada de trampas y desvíos. A medida que explores más, encontrarás símbolos crípticos, mitos antiguos y tradiciones olvidadas, cada uno de los cuales contiene piezas del rompecabezas. Es importante permanecer alerta, separando los hechos de la ficción y evitando la tentación de sucumbir al pensamiento dogmático. El tapiz de la realidad es complejo, multifacético y en constante evolución, y exige una mente abierta y la voluntad de desafiar sus suposiciones. Al hacerlo, comenzará a comprender los intrincados patrones y conexiones que subyacen a la existencia humana y, en última instancia, revelará las verdades ocultas que se encuentran más allá del borde de nuestra percepción. Capítulo 15. Las misteriosas fuerzas del poder. Estás a punto de explorar la maquinaria oculta que da forma al destino humano, donde convergen los hilos del poder, la influencia y el control,
Y las fuerzas misteriosas que operan bajo la superficie de nuestra realidad comienzan a revelarse. A medida que investigues más, descubrirás que estas fuerzas no son solo conceptos abstractos, sino entidades tangibles que dan forma al curso de la historia humana. Descubrirá que estas fuerzas a menudo se hacen pasar por entidades benévolas, escondiéndose detrás de un velo de altruismo y filantropía. Pero rasca debajo de la superficie y descubrirás una red de engaño, manipulación y explotación. Los titiriteros del poder manipulan los hilos de la influencia, orquestando acontecimientos para servir a sus intereses, mientras las masas permanecen ajenas a las maquinaciones. A medida que retires las capas, comenzarás a notar patrones y conexiones que parecen demasiado convenientes para ser coincidentes. Comenzarás a cuestionar las narrativas oficiales, las versiones desinfectadas de la historia y las ilusiones cuidadosamente elaboradas que se han vendido como verdad. Cuanto más investigues, más te darás cuenta de que la verdad es mucho más siniestra y compleja de lo que jamás imaginaste. Mientras te preparas para entrar en este reino, notarás que las distinciones entre la verdad y la ilusión se vuelven cada vez más confusas y las fronteras que separan el bien y el mal se vuelven cada vez más ambiguas. ¿Estás preparado para enfrentar la oscuridad que acecha bajo la superficie de la humanidad? Capítulo 16. La dinámica oculta de la sociedad. Debajo de la fachada de normas y convenciones sociales, una red laberíntica de dinámicas ocultas orquesta silenciosamente el flujo de poder, influencia y control dentro de la sociedad. Probablemente no seas consciente de las fuerzas sutiles pero omnipresentes que dan forma a tus percepciones, opiniones y acciones. Estas dinámicas operan bajo la superficie, influyendo en la forma en que piensas, sientes e interactúas con los demás. A medida que exploras las complejidades de la sociedad, fuerzas que no puedes ver te empujan y persuaden constantemente. Las dinámicas ocultas de la sociedad son como titiriteros invisibles que manipulan los hilos del poder y el control. Dan forma a la opinión pública, influyen en las decisiones políticas y moldean las normas culturales. Quizás te preguntes, ¿quién o qué hay detrás de estas dinámicas ocultas? ¿Son deliberados o accidentales? ¿Están impulsados por individuos, grupos o instituciones? La verdad es que las respuestas son complejas y multifacéticas. La dinámica oculta de la sociedad es el resultado de una delicada interacción entre la psicología humana, las estructuras sociales y el contexto histórico. A medida que investigues más a fondo los secretos de la humanidad, comenzarás a descubrir las fuerzas sutiles pero poderosas que dan forma a tu realidad. Empezarás a notar las manos invisibles que guían tus pensamientos, emociones y acciones. Y te darás cuenta de que la verdad sobre la humanidad no reside en lo visible, sino en lo oculto. Capítulo 17. Desenredando los hilos de la realidad. A medida que exploras más profundamente las capas de tu realidad cotidiana, se vuelve cada vez más evidente que la verdad sobre la humanidad no es lo que parece y que los hilos de la realidad están mucho más enredados de lo que jamás imaginaste. Empiezas a notar inconsistencias en la narrativa, sutiles contradicciones que insinúan una verdad más profunda. Es como si el tejido de la realidad estuviera tejido a partir de un complejo tapiz de verdades a medias, mitos y engaños descarados. A medida que investigas más profundamente, comienzas a cuestionarlo todo. Te preguntas si la historia que te han enseñado es exacta o si ha sido manipulada para servir a los intereses de quienes están en el poder. Empiezas a examinar la información que te han proporcionado y empiezas a notar los sesgos sutiles, las omisiones convenientes y las narrativas cuidadosamente elaboradas. Cuanto más investigas, más te das cuenta de que la realidad no es lo que parece. Los hilos de la realidad están enredados y depende de ti desenredarlos. Empiezas a ver patrones, conexiones entre eventos aparentemente no relacionados y comienzas a sospechar que hay más en la historia de lo que se te ha presentado.
A medida que desenredes los hilos de la realidad, encontrarás resistencia, distracciones y desinformación. Pero deberás seguir adelante, impulsado por tu insaciable curiosidad y tu deseo de conocer la verdad. La verdad sobre la humanidad está esperando ser descubierta y depende de ti descubrirla. Capítulo 18. Los antiguos orígenes del conocimiento. Tu búsqueda de la verdad te lleva a los antiguos orígenes del conocimiento, donde los intrincados hilos de la realidad parecen converger y los susurros de civilizaciones olvidadas te invitan a descubrir los secretos que han dejado atrás. A medida que exploras más profundamente, comienzas a notar las misteriosas similitudes entre mitos y leyendas antiguos de culturas dispares. Los mitos del diluvio, las historias de la creación y los cuentos de dioses y diosas parecen compartir un hilo conductor. No puedes evitar preguntarte, ¿estas civilizaciones antiguas poseían conocimientos que nosotros hemos perdido o simplemente hemos olvidado las lecciones de nuestro pasado colectivo? Empiezas a cuestionar la narrativa convencional de la historia humana y cuanto más investigas, más te das cuenta de que la verdad ha estado oculta a plena vista. Los antiguos sumerios, egipcios y griegos dejaron mensajes crípticos codificados en su arte, arquitectura y literatura. Empiezas a descifrar los símbolos, los códigos y los significados ocultos. Es como si estas culturas antiguas estuvieran tratando de transmitirnos un mensaje que se ha perdido en las arenas del tiempo. ¿Pero qué fue? ¿Y por qué se esforzaron tanto en ocultarlo? A medida que continúas descubriendo los misterios de los antiguos orígenes del conocimiento, no puedes evitar sentir que estás en la cúspide de un descubrimiento innovador. Los secretos del pasado de la humanidad están esperando ser desenterrados y tú estás decidido a descubrirlos, sin importar lo que nos depare el futuro. Capítulo 19. Revelando los secretos del universo. Mientras investigas los misterios del mundo, te encontrarás con patrones cósmicos y conocimientos antiguos. Buscarás respuestas a las preguntas más profundas que la humanidad jamás se haya planteado. ¿Qué hay detrás del velo de la realidad y qué secretos se nos han ocultado a lo largo de los años? No estás solo en esta búsqueda de conocimiento. Filósofos, astrónomos y místicos han estado contemplando estas preguntas durante siglos. A medida que investigues más, encontrarás teorías que desafían tu comprensión del tiempo, el espacio y la estructura de la realidad misma. Explorarás los misterios de la materia y la energía oscuras que constituyen un asombroso 95% del presupuesto de energía masiva del universo. Examinarás las espeluznantes coincidencias entre las mitologías antiguas y la astrofísica moderna y te preguntarás si hay más en el universo de lo que parece. Analizarás las afirmaciones de las civilizaciones antiguas que dejaron mensajes crípticos y estructuras misteriosas que desafían toda explicación. A medida que descubras más capas del universo, encontrarás más preguntas que respuestas. ¿Qué hay más allá del horizonte de sucesos de los agujeros negros? ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia y cómo se relaciona con el universo? Cuanto más aprendas, más te darás cuenta de lo poco que sabes. Y, sin embargo, es en esta incertidumbre donde el universo revela su mayor secreto, que la búsqueda del conocimiento es, en sí misma, la mayor verdad. Capítulo 20. La danza cósmica de la humanidad. Cuando investigas la profunda red de conexiones humanas, encontrarás que hay una complicada danza de interacciones que se ven impactadas e influenciadas por los ritmos cósmicos que gobiernan nuestra vida. Es como si el universo estuviera orquestando una gran sinfonía, en la que la humanidad desempeñara su papel en armonía con el cosmos. Pero, ¿qué es exactamente esta danza cósmica y cómo contribuimos nosotros, como individuos, a su ritmo? A medida que investigues más, notarás que cada persona, cada acción y cada decisión están interconectadas como los hilos de un rico tapiz. La atracción gravitacional de la Luna afecta las mareas, que a su vez influyen en el clima de la Tierra, que luego impacta los patrones de migración humana.
De manera similar, la posición de los planetas y las estrellas afecta nuestro estado de ánimo, nuestras emociones e incluso nuestra conciencia colectiva. Pero aquí está la pregunta: ¿somos meros títeres, sujetos a los caprichos de los cuerpos celestes, o tenemos agencia en esta danza cósmica? ¿Nuestro libre albedrío y nuestras elecciones tienen un efecto dominó en el universo, o simplemente nos dejamos llevar? Al reflexionar un poco sobre estas ideas, empiezas a darte cuenta de que la danza cósmica de la humanidad es un delicado equilibrio entre el libre albedrío y el destino, en el que cada paso tiene un efecto en la armonía del cosmos. Capítulo 21. Desentrañando los misterios del tiempo. A medida que has empezado a comprender la intrincada armonía de la danza cósmica, ahora estás preparado para explorar el enigma más perdurable de todos: el tiempo mismo, un misterio que ha atormentado y frustrado a la humanidad durante siglos. Probablemente te hayas planteado las preguntas fundamentales: ¿qué es realmente la hora? ¿Es una progresión lineal fija o una fuerza fluida y maleable? ¿Fluye a un ritmo constante o se ve afectado por la gravedad, el movimiento y la percepción? A medida que investigues más, encontrarás los conceptos alucinantes de la relatividad y la mecánica cuántica. Descubrirás que el tiempo no siempre es lo que parece. La gravedad lo deforma, ralentizándolo cerca de objetos masivos. El movimiento lo afecta, provocando dilatación del tiempo. Incluso tu percepción del tiempo es relativa, influenciada por tu estado de ánimo y tus emociones. Cuanto más explores, más te darás cuenta de lo poco que realmente entendemos acerca de este aspecto omnipresente, pero esquivo, de nuestra existencia. Quizás se pregunte: ¿existen patrones o códigos ocultos subyacentes en la estructura del tiempo? ¿Las civilizaciones antiguas guardan secretos para manipular la línea de tiempo? A medida que te aventures más, comenzarás a desentrañar los misterios del tiempo, quitando las capas para revelar la verdad. Pero prepárese para enfrentar la inquietante posibilidad de que nuestra comprensión del tiempo sea simplemente una ilusión, una construcción frágil que espera ser destrozada por nuevos descubrimientos y perspectivas. El viaje que tenemos por delante desafiará vuestras percepciones y os obligará a reexaminar el tejido mismo de la realidad. Capítulo 22. Los patrones ocultos de la humanidad. Tu propia vida, un tapiz tejido con hilos de hábitos, rituales y elecciones, contiene patrones ocultos que esperan ser descifrados. Probablemente hayas notado cómo ciertos comportamientos o pensamientos se repiten, casi involuntariamente, como un reflejo. Estos patrones pueden parecer insignificantes en la superficie, pero revelan una arquitectura más profunda de su psique. La forma en que reaccionas al estrés, las personas que te atraen o las actividades que te brindan alegría, todos ellos contienen pistas sutiles sobre tus valores, miedos y deseos. Al reflexionar sobre su vida, puede comenzar a identificar temas o hábitos recurrentes que influyen en sus decisiones. Tal vez hayas notado una tendencia a posponer las cosas o a complacer a la gente, o tal vez te hayas sorprendido repitiendo un diálogo interno negativo. Estos patrones pueden ser tanto fortalecedores como limitantes. Al reconocerlos, puedes empezar a cuestionar su validez y, si es necesario, cuestionarlos. Pero ¿qué pasa con los patrones que no conoces? ¿Las influencias ocultas que dan forma a tus percepciones, emociones y acciones? Estos patrones inconscientes pueden ser los más insidiosos y operar bajo la superficie de tu conciencia. Para descubrirlos, necesitarás adoptar una mentalidad de detective, examinando tus pensamientos, emociones y comportamientos en busca de sutiles inconsistencias y contradicciones. Al comenzar este viaje de autodescubrimiento, recuerde que la verdad sobre la humanidad está escondida en las complejidades de su propia vida. Al desentrañar los patrones ocultos que gobiernan tu existencia, obtendrás una comprensión más profunda de la experiencia humana y, tal vez, descubrirás secretos sobre la humanidad que han estado ocultos a plena vista. Capítulo 23.
Desentrañando el enigma de la vida. Las complejidades de la vida, como un hilo enredado, requieren paciencia y perseverancia para desenredarse, y estás a punto de mantener el hilo de tu propia existencia bajo un microscopio. A medida que comience a examinar las complejidades de su vida, comenzará a notar patrones y conexiones que antes habían pasado desapercibidas. Es fundamental abordar este examen con una mente curiosa y abierta, sin miedo a cuestionar suposiciones y cuestionar el status quo. Es posible que te hayan hecho creer que la vida es una serie de acontecimientos aleatorios, pero ¿y si hay más? ¿Qué pasa si hay fuerzas subyacentes en juego que dan forma a tus experiencias y guían tus decisiones? Es hora de explorar más, de quitar las capas y exponer la verdad. No eres solo un observador pasivo de tu propia vida, eres un participante activo y es hora de tomar el control. Mientras investigas el enigma de la vida, encontrarás obstáculos y contradicciones. Esté preparado para enfrentar sus propios prejuicios y dudas. Pero no dejes que el miedo o la incertidumbre te detengan. La verdad, por incómoda que sea, es la única manera de seguir adelante. Capítulo 24. La antigua sabiduría de los tiempos. Las civilizaciones antiguas, desde los egipcios hasta los griegos, dejaron artefactos crípticos y textos misteriosos que susurran secretos del pasado olvidado de la humanidad, lo que plantea la pregunta, ¿qué sabiduría hemos pasado por alto y qué misterios permanecen ocultos a plena vista? A medida que exploras más profundamente la antigua sabiduría de todos los tiempos, comienzas a darte cuenta de que estas enigmáticas reliquias tienen más que solo un significado histórico. Son como piezas de un rompecabezas, esperando ser descifradas y reensambladas para revelar una profunda comprensión de la existencia humana. No puedes evitar preguntarte, ¿qué sabían nuestros antepasados que nosotros hemos olvidado? Empiezas a escudriñar el simbolismo, las alegorías y los mensajes crípticos ocultos dentro de los artefactos. Notas temas y motivos recurrentes que parecen trascender culturas y tiempos. Empiezas a cuestionar las narrativas convencionales y te preguntas si hay más en la historia. A medida que descubres las capas, te sorprende la enorme complejidad y profundidad de la sabiduría antigua. Empiezas a ver conexiones entre hilos aparentemente dispares y el tapiz de la historia humana comienza a desplegarse ante tus ojos. Te das cuenta de que la verdad sobre el pasado de la humanidad es mucho más intrincada y multifacética de lo que jamás imaginaste. Cuanto más aprendes, más te ves obligado a preguntar, ¿qué más hemos pasado por alto? ¿Qué otros secretos yacen ocultos a plena vista, esperando ser descubiertos? La antigua sabiduría de todos los tiempos es un canto de sirena que te invita a explorar lo desconocido, a cuestionar el status quo y a desentrañar los misterios que se han estado ocultando a plena vista. Capítulo 25. Revelando la verdad de la humanidad. A medida que exploras más profundamente las capas de la historia humana, te enfrentas a una pregunta desafiante. ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre la historia de la humanidad fuera simplemente una ilusión cuidadosamente elaborada? Cuanto más investigas, más te das cuenta de que la verdad ha sido ocultada, distorsionada o manipulada para servir a los intereses de quienes están en el poder. Empiezas a preguntarte, ¿cuál es la verdadera historia detrás de la evolución de la humanidad? Empiezas a notar inconsistencias en la narrativa oficial, lagunas en la línea de tiempo y fenómenos inexplicables que no pueden descartarse como mera coincidencia. No puedes quitarte de encima la sensación de que hay más en la historia, que hay secretos ocultos a plena vista. Empiezas a cuestionar los motivos de aquellos que han dado forma a nuestra comprensión de la historia humana. A medida que exploras más, te enfrentas a una tarea desafiante, separar los hechos de la ficción, la verdad de la propaganda. Debes ser meticuloso y examinar cada fragmento de evidencia, cada relato y cada artefacto. Debes ser curioso y hacer preguntas que desafíen el status quo. Y hay que ser escéptico y negarse a aceptar nada al pie de la letra.
La verdad sobre la humanidad es compleja, multifacética y, a menudo, incómoda. Pero es hora de afrontar la realidad, por muy desafiante que sea. La verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta. ¿Estás listo para afrontarlo? Al cerrar la portada de Ellos lo ocultan, recuerde que la verdad no es para todos los hombres, sino solo para aquellos que la buscan. Has desenredado la enredada red de engaños, expuesto las dinámicas ocultas de la sociedad y descifrado la intención del poder. Ahora, depende de usted seguir buscando, seguir cuestionando y seguir revelando las verdades profundas que se han ocultado a las masas. El viaje no termina aquí, es solo el comienzo. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.